Hola, nosotros somos el equipo de Jesús, Ian, Ángel y Juan Manuel, y les vamos a exponer el reto de modelación de partículas contaminantes en el aire. En este reto tratamos del uso de la contaminación del aire, ya que las necesidades de la población han hecho que éste se contamine de manera drástica en los últimos años. Con esto se realizaron modelos matemáticos y simulaciones numéricas en base a los principios teóricos de la física que planteamos en clase, para poder describir cómo se comportan las partículas contaminantes en el aire y por qué éstas se quedan atrapadas en una zona determinada debido a las condiciones climáticas. Cuando el aire se mueve con normalidad, hace circular grandes cantidades de polvo, humo y partículas suspendidas, eliminando la contaminación y limpiando la atmósfera de manera natural. Por eso, cuando la inversión térmica inmoviliza las capas inferiores, estas capas actúan como una tapa que impide el movimiento ascendente del aire contaminado, debido a que se presenta una estabilidad del aire impidiendo cualquier tipo de intercambio vertical, quedando atrapados los contaminantes y la población se expone a respirar un aire más contaminado de lo normal. Esto es por lo que nosotros decidimos hacer un diagrama explicando las fuerzas que se relacionan dentro de la partícula contaminante, siendo el diagrama el centro, la partícula contaminante, y la densidad del aire con la fuerza boyante, que es la que va directamente proporcional hacia arriba, que usualmente se usa en líquidos, pero también se puede aplicar en cualquier fluido, por lo que podemos utilizarlo en la interpretación con el aire. La fuerza de gravedad, que es acorde a la masa que tenga la partícula, y la fuerza de fricción, que es la velocidad que tendrá la partícula contaminante. Todo esto es la suma de fuerzas de acuerdo a la segunda ley de Newton. En el planteamiento del problema, necesitamos entender que el fenómeno de inversión térmica nos permite dar cuenta de la calidad del aire que respiramos y nos deja darle una mejor explicación lógica al aumento de la temperatura durante el día o incluso las formaciones temporales de brumas grises durante las mañanas. Y bueno, nuestros resultados fueron prácticamente las gráficas de aceleración, velocidad y posición de las tres partículas que se analizaron, las cuales fueron el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el amoníaco. Estas gráficas se obtuvieron a partir de dos métodos. El primero fue Euler y el segundo fue el método real. Y bueno, en el caso de la exposición, como podemos observar en ambas gráficas, podemos ver que el comportamiento es creciente, lo que nos indica que a mayor tiempo las partículas van a tener o a hacer una mayor, eh, van a realizar un mayor desplazamiento. Una diferencia que podemos ver entre ambas gráficas es que la distancia entre las dos partículas es distinta. Eh, Esto podría ser a causa de la diferencia de densidades entre cada partícula, ya que como sabemos que mientras más densa o la densidad de una partícula sea mayor, esta va a ser más pesada, por lo que de una u otra forma le va a costar más trabajo o va a ser un poco más difícil que ésta se pueda desplazar a la misma velocidad y al mismo tiempo que otras partículas, como podemos observar aquí. En el caso de la partícula del amoníaco, en tan solo 20 segundos estaría llegando aproximadamente a los 580 metros, mientras que en el caso del monóxido de carbono, a los 20 segundos está llegando apenas a los 180 metros. Y lo mismo sucede con la gráfica de posición del óxido de nitrógeno. La diferencia de esta es que esta fue la partícula con una mayor densidad, siendo esta de las tres partículas analizadas la más pesada. En el caso de las velocidades de las partículas, ambas o más bien todas las partículas o las gráficas obtuvieron un comportamiento similar. Y a esto me refiero a que todas obtuvieron o más bien alcanzaron una velocidad máxima. Pero en el caso de estas dos gráficas, que es la del óxido de nitrógeno y la del monóxido de carbono, sus velocidades al inicio son negativas, pero conforme pasa el tiempo, estas se vuelven positivas. Y lo mismo sucede con la velocidad del amoníaco. Pero la diferencia entre esta con las otras es que esta empieza a aumentar o aumenta su velocidad a partir de los 0 metros sobre segundo y de igual manera alcanzando una velocidad máxima. Ese comportamiento de las gráficas puede ocurrir
a causa de la diferencia de densidades entre partículas, como ya lo comentamos, o incluso pudo influir lo que fueron las velocidades iniciales predeterminadas de cada partícula. En el caso de la aceleración, tenemos primero la gráfica 9 de la partícula de amoníaco, la cual empieza con una aceleración de 8 y después de cierto tiempo se vuelve constante. Mismo pasa con la gráfica 10 de la partícula de monóxido de carbono, a diferencia que esta empieza con una aceleración de 1.85 aproximadamente. En ambas gráficas el comportamiento es decreciente y hasta cierto tiempo constante. Esta diferencia de aceleraciones se debe a la densidad de partículas y a la velocidad que éstas se trasladan. En esta gráfica 11 de la partícula de óxido de nitrógeno sucede algo muy parecido, solo que el cambio de aceleración es menos notorio, ya que en menos tiempo se vuelve constante. Lo que nos dicen estas tres gráficas es que todas las partículas tienen algo en común, y es que después de cierto tiempo las partículas ya no presentan aceleración, ya que se vuelve constante. Esta aceleración es de 0.005 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente. Al estar tan cerca del cero, las partículas dejan de acelerar, y debido a que alcanzan una posición y velocidad máxima, la aceleración decrece y desaparece. En conclusión, por mi parte, Ángel Ramírez Molina, analizar las partículas contaminantes por medio de gráficas nos permite tener una mejor idea de lo que está pasando dentro de la inversión térmica, de modo que podemos predecir cómo es que se moverá la partícula según su peso y la altura en la que empieza, hasta el punto en donde se mantiene en equilibrio. Y todo esto relacionado con la parte de la física en donde obtenemos las fuerzas que se aplican dentro de la partícula, como en la parte computacional, que nos da su velocidad y aceleración. Haber modelado el movimiento de una partícula contaminante nos ayudó a darnos una mejor idea de cómo esa partícula va a interactuar con su entorno. Y a esto me refiero a que con esto nos damos una mejor idea del comportamiento de las partículas interactuando con su alrededor. De igual manera, esto nos ayudó a darnos una mejor idea acerca del fenómeno de la inversión térmica, del por qué se crea y del por qué se forman estas como capas cafés grises, ya sean de polvo o de cualquier otra sustancia o fluido gaseoso. En lo personal, modelar y analizar el comportamiento de las partículas del aire contaminado nos permite entender mejor cómo se comportan e interactúan con el ambiente. También saber cómo el medio y nuestras acciones repercuten en la contaminación del aire, como entender por qué sucede la inversión térmica. Para concluir, a partir del objetivo del reto, este se cumplió. Se lograron hacer los modelos matemáticos a partir de un estudio de las fuerzas sobre las partículas contaminantes. Entendimos el comportamiento del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de todas las partículas estudiadas. Esto nos deja ver que si bien el método de Euler puede ser aproximado, no es el método más exacto, por lo que creemos que el método real, con base en la resolución de la ecuación diferencial proporcionada, da mejores resultados, ya que además de ser exacto, toma en cuenta otras variables y condiciones iniciales que mejoran la velocidad de los resultados.